a nuestro primer invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Agradecemos muchísimo a Guillermo Maynez Gil, escritor, maestro en estudios internacionales por la Universidad Johns Hopkins. Su carrera profesional ha transcurrido por el gobierno federal, el sector privado y la consultoría. Su presencia aquí con nosotros en Contextos, Memo, es un gusto tenerte acá. Te saludamos Manuel Cerrato, Arturo González, Marcela Pámanes. Y el propósito, y dada la vinculación profesional que has tenido con laboratorios y con el tema que vamos a abordar, es que te molestamos para hablar de esto que ha advertido la Organización Mundial de la Salud sobre la escasez de medicamentos en el mundo entero. Gracias por acompañarnos, Memo. Muy buenos días, Marcela, a tus compañeros, al auditorio. Es un gusto saludarles en este nuevo año 2023. En efecto, hay una escasez mundial de algunos antibióticos derivados de la penicilina, la amoxicilina, y esto se inscribe, Marcela, en un contexto de un problema generalizado más amplio, que es la disrupción global de las cadenas productivas. Resultado primero, pues, de la larga pandemia que hemos sufrido y después ahora agravada por la invasión de Rusia a Ucrania, la inflación generalizada en el mundo y pues toda la problemática que ha derivado en esto, ¿no? En una ruptura, en una interrupción de la integración de cadenas productivas y en lo que se está llamando pues un proceso de desglobalización parcial. Si a esto le sumamos otros factores como un aumento inesperado en las infecciones pulmonares y algunas otras enfermedades de origen bacteriano en esta temporada invernal, más la reducción de la demanda y por tanto de la producción que se dio durante la pandemia de estos antibióticos, pues es un cóctel perfecto para tener ahora esta escasez de antibióticos. Un poquito más adelante comentaré qué se puede hacer para aminorar los efectos nocivos de esta situación. Uh-huh. Fíjate que la experta de la Organización Mundial de la Salud que dio a conocer esta información señala que de los 35 países de cuyos datos dispone la Organización Mundial de la Salud, 80% tiene algún tipo de escasez de antibióticos relacionados con lo que tú decías, la amoxicilina y la penicilina, precisando entre ellos figuran Estados Unidos y Canadá. Pero que también hay una escasez de analgésicos como el paracetamol, así como medicamentos para tratar la tuberculosis y otros medicamentos de la piel. A ver, esto como tú dices, está vinculado con un momento, ¿no? Un momento globalizado, un momento del mundo entero. Pero cuando ya traes antecedentes de que sobre todo en el sector público la escasez de medicamentos obedecía no a estas condiciones que tenemos hoy, sino pues muchas de las veces a una logística mal operada o a presupuestos disminuidos. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el riesgo de lo que se está viviendo en este momento? Mira, hay varias cosas. Un dato importantísimo es que del año 2000 a la fecha el uso de antibióticos ha aumentado un 46% en todo el mundo. Es decir, hay un abuso de los antibióticos que tiene, además del problema de generar escasez, pues el problema de generar la resistencia a estos mismos antibióticos, ¿no? Entonces, aquí en primer lugar es muy importante, en México tenemos la pésima costumbre de automedicarnos. Incluso si tú recuerdas, hace unos años esto motivó pues la prohibición del surtido de antibióticos sin receta médica, ¿no? No conozco estadísticas de qué tanto haya funcionado o qué tanto se esté violando esta serie de disposiciones, pero el caso es que sí hay en México una tendencia a la automedicación y luego pues hay que exhortar a la comunidad médica a no prescribir demasiados antibióticos. Mira, hay una serie de antibióticos de generaciones posteriores en términos tecnológicos que atacan enfermedades muy, muy específicas y como tienden a ser los primeros en escasear, entonces se prescriben otros antibióticos generalizados que muchas veces hacen poco o nada por resolver infecciones menores, ¿no? Entonces realmente los antibióticos deberían dejarse para casos de enfermedades más graves, de casos de infecciones más peculiares, ¿no? Que sí requieren un ataque directo a la bacteria, ¿no? Incluso hay gente que toma antibióticos en caso de enfermedades virales, que no sirven para nada, ¿no?
Sí. Entonces, ese es lo primero que hay que hacer, no automedicarse, y en el caso de la comunidad médica, de las instituciones de salud, pues no prescribir demasiados antibióticos porque tiene varios efectos nocivos sobre la población. Uh-huh. Sí, y esta suerte como de una práctica que se está extendiendo, que son los médicos de las farmacias, que con todo mi respeto son cirujanos, se gradúan pues con el mismo título que todos los médicos, pero luego no avanzan en el proceso de especialización, y eso no quiere decir que sean más malos o más buenos, pero teniendo ahí la farmacia, ¿cómo puedes alejar como esta sensación de que un médico que trabaja en una farmacia, entre más medicamentos compre, mejor el paciente, porque finalmente pues de ahí vive el propio médico? Sí, mira, yo tendría dos comentarios sobre este tema. Uno, la práctica del médico general es muy sana. En muchos sistemas de salud del mundo, la gente tiene su médico general de cabecera asignado por el sistema de salud pública, y esto evita el exceso de gasto y el exceso de visitas directas a los especialistas. En principio no hay nada malo con que la gente se quede en el nivel de medicina general y no avance a una especialidad, son muy útiles. Que era como se hacía antes, Memos, el médico de cabecera de cada una de las casas. Era un médico general. Sí. Ahora, habiendo dicho eso, sí parece haber un conflicto de interés en que la farmacia tenga su consultorio, porque evidentemente pues a este médico se le dice, oye, Manu, pues mientras más medicinas recetes mejor, tú trabajas para la farmacia. Ahí puede haber un conflicto de interés, y de hecho es lo que ocurre. Mucha gente va con su médico al que visita cada 2 por 3, y le dice, ¿sabes qué? Me siento un maestro que me recetas un antibiótico, y el médico de la farmacia va a decir, pues encantado, te receto el antibiótico porque el que me paga es la farmacia, ¿no? Entonces eso es un problema, y lo importante es que la gente entienda que los antibióticos no son caramelos, que tienen contraindicaciones, que pueden tener efectos secundarios, y que a la larga lo único que provocan es desarrollar una resistencia de los bichos a los propios antibióticos, y eso va pues, subiendo la dosis, la necesidad que se tiene de medicamentos. Hay que dejar los medicamentos para los antibióticos, sobre todo para padecimientos más agudos que pueden poner en peligro incluso la vida de las personas, sobre todo en el caso de esta temporada invernal, pues de los niños pequeños y de los adultos mayores, ¿no? Que son más vulnerables a las infecciones bacterianas estacionales, ¿no? Ahora, en el caso de México, y si quieres luego tocamos el tema, la problemática del desabasto de medicamentos es más grave y tiene otras causas. Guillermo Maínez, te saluda Arturo González, muy buenos días. Muy buenos días, Arturo. Antes de entrar a estas causas del desabasto de medicamentos en México, quiero preguntarte sobre el riesgo que existe a nivel global de lo que ya han llamado las superbacterias debido precisamente a la sobreutilización de antibióticos. ¿Es algo de lo que debemos preocuparnos en serio? ¿Es algo remoto o ya está ocurriendo? No, mira, yo creo que es algo que todavía no debería causar una alarma generalizada en la población. Tenemos que esperar a que haya evidencia científica mucho más dura de que efectivamente estas especies de superbacterias se están presentando, pero sí, sin duda, es muy importante que la población vaya entendiendo que la automedicación y el exceso de uso de medicina a la larga es muy, muy nocivo, ¿no? Eso sobre todo no creo que debería causar alarma. Por lo que yo he estado investigando respecto de esta escasez coyuntural, es que esto se va a remediar hacia la primavera y el verano. ¿Por qué? Porque efectivamente durante el tiempo de la pandemia el encierro no solamente redujo o contuvo el contagio de COVID, sino que también redujo significativamente los contagios de otro tipo de enfermedades, no solamente virales, sino también de origen bacteriano. Entonces, esto hizo que ciertas partes de las plantas de producción de antibióticos se fueran cerrando. Ahora se presentó un aumento realmente sorpresivo, inesperado en la demanda, y las empresas no estaban listas para reiniciar la producción en sus plantas, que desde luego depende de una serie de supervisiones y autorizaciones regulatorias complejas, ¿no? Entonces, esta situación debería normalizarse a lo largo del primer semestre del año, o por lo menos eso esperan las autoridades tipo
Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, las propias empresas productivas. Y en el caso de las superbacterias, yo creo que no sería lo más prudente ahorita generar un pánico de una serie de posibilidades que todavía no tienen evidencia muy dura. Sí es posible, puede ser, de hecho ocurre que las distintas cepas de este tipo de microorganismos evolucionan rapidísimo por lo breve de sus ciclos de vida y se podría generar bacterias muy resistentes a los antibióticos que requerirían otro tipo de respuesta químico-biológica, ¿no? Pero bueno, no es una situación de alarma actual. Guillermo, buenos días. Saluda Manuel Cerrato. Ahora que mencionamos el tema de los consultorios en farmacias, hace tiempo precisamente abordamos ese tema y bueno, en el caso del sistema público de salud, pues estos consultorios de farmacia les quitan presión, ¿no? Porque más o menos se calcula que se atiende el 20% de las personas que necesitan atención médica básica, pero luego hay que ver también las condiciones laborales. Son cerca de 36,000 médicos en farmacias, lo que se documentaba, que no tienen, digamos, protección laboral, más allá también de que luego hay horarios que se saturan y tal. Pero bueno, ¿cómo entender esa parte teniendo en cuenta que tenemos un sistema de salud pública que en este gobierno federal ha cambiado mucho? Se elimina el Seguro Popular, se crea el INSABI, ahora es el IMSS Bienestar. Es decir, ¿cómo evalúas en términos generales los cambios que ha habido en el sistema de salud pública en el país en los últimos años? Pues francamente, Manuel, un desastre monumental. O sea, no es que no hubiera carencias. En México siempre hemos tenido un problema muy serio de alcance del sistema de salud. Yo pienso que el pecado original está en haber amarrado la seguridad social al empleo formal. Yo no sé quién en los años 40, 50 diseñó que esta idea de que para poder tener acceso a la seguridad social había que tener un empleo formal en un país donde a la fecha la informalidad es del 57% de la planta laboral del país. Exactamente. Entonces, efectivamente, en el momento que tú pierdes tu empleo formal, pierdes la protección de la seguridad social en el momento en que más lo necesitas, ¿no? Entonces, de ahí creamos dos tipos de ciudadano, el de primera y el de segunda, el que tiene un empleo con prestaciones y el que no, ¿no? Pues ya de ahí hemos tenido un problema. Precisamente hace 20 y tantos años se procuró paliar esa carencia creando el Seguro Popular, que fue evolucionando en el tiempo para ir incorporando más padecimientos, digamos, a sus portafolios de atención, ¿no? Quedaban muchos huecos, había muchas cosas por llenar, hubo casos egregios como el del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que simplemente se robaban el dinero que les asignaba la Federación para el Seguro Popular. En fin, seguramente había muchas cosas que reformarle. Lo que decidió hacer la presente administración es borrarlo de un plumazo. Y junto con el Seguro Popular borró otra cosa peor, que es el sistema de abasto de medicamentos, ¿no? Entonces, lo sustituyó con un cascarón, una cosa que se llamó INSABI, que en realidad nunca tuvo reglas de operación con las cuales trabajar, fracasó patentemente y ahora se le está indicando al IMSS en un Frankenstein ahí que se llama IMSS Bienestar. La realidad pura y dura es que al término de esta administración se entregará un sistema de salud mucho peor, con mucho menor cobertura. Hay distintos cálculos dependiendo si ves INEGI, Coneval, etcétera, pero por lo menos 16 millones de personas se quedaron sin ningún tipo de servicio médico, ¿no? El mismo INSABI acaba de reportar hace unos días que la escasez del desabasto, más bien dicho, de medicamentos e insumos médicos en el país alcanza el 25 punto y tantos %, ¿no? Entonces, el INSABI o lo que sea, IMSS Bienestar, apenas alcanzó este año a entregar 3 de cada 4 piezas de medicamentos de equipo. ¿Cuáles sean? Pues no sabemos, porque simplemente dan los números en bruto, no los desagrega y no sabemos exactamente cuáles son los medicamentos que están más escasos. Sí sabemos por las organizaciones de la sociedad civil que, por ejemplo, los medicamentos para los niños, para los tratamientos de los niños con cáncer, siguen teniendo un nivel de escasez crítica, lo cual pues es criminal. Por cierto, el estado que tiene el mayor nivel de escasez es Coahuila, con 47.6%.
de los medicamentos y piezas de equipo médico que demandó no fueron surtidos por el sistema de salud. Es el peor por mucho de todos los estados. Bueno, pero habrá que revisar el por qué. Memo, danos oportunidad. Vamos a hacer una pausa comercial. Queremos seguir conversando contigo. Sí, déjanos entonces hacer esta pausa y regresamos. Está con nosotros Guillermo Maynes Gil, escritor, maestro en estudios internacionales por la Universidad Johns Hopkins. Y estamos hablando de la alerta por la escasez de medicamentos en el mundo entero. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. De la mañana con 9 minutos, 14 grados centígrados. Gracias por seguir con nosotros y bueno, le animamos y le convocamos a responder hoy. ¿Usted ha buscado medicamentos y no ha encontrado? ¿Qué tipo de medicamentos son los que usted ha buscado y no ha encontrado? Digo, tanto en el sector público como en las farmacias, donde usted compra comúnmente sus medicamentos. Importante entonces. Y seguimos en esta conversación con Guillermo Maynes Gil, escritor y maestro en estudios internacionales por la Universidad Johns Hopkins. Y estamos hablando entonces de todo esto que tiene que ver con los medicamentos y el sistema de salud, sobre todo aquí en nuestro país, que es donde más nos interesa. Memo, tú hace rato hablabas de las circunstancias que han llevado a que el sistema de salud esté como esté, o las circunstancias de no tener este abasto de medicamentos, como lo que tú mencionabas, los medicamentos contra el cáncer, y por qué algunos estados, por ejemplo, como el nuestro, se ven menos beneficiados del reparto de estos medicamentos. ¿Cómo es este entramado? ¿Cómo se está manejando los medicamentos a nivel sector público? Pues el problema precisamente es que hay muy poca transparencia al respecto de exactamente qué es lo que está pasando. Este documento reciente del INSABI, que es interesante por lo que no tiene una base de datos desagregada, como les decía en el bloque anterior, pero además contiene cosas rarísimas, ¿no? Chihuahua, por ejemplo, reporta una demanda de 470 y tantos mil piezas de medicinas y equipo, pero luego hay estados como Chiapas que reportan 25 millones de piezas, que es un número muy disparado, y desde luego, bueno, pues todos palidecen frente al Estado de México, que se entiende porque es la entidad más poblada del país. Pero es un documento que despierta mucho más preguntas que las respuestas que da, ¿no? Es decir, ¿por qué Coahuila tiene un desabasto de arriba del 46% de lo que demanda? Pero luego hay estados como Guanajuato, Aguascalientes y Nuevo León, que han conservado sus propios sistemas de salud independientes del INSABI y que tienen desabastos por debajo del 2%. Si en el caso de Aguascalientes el desabasto es del 0.9%, que casi podríamos decir es normal, ¿no? Siempre hay algún proveedor que falla o no entrega a tiempo y entonces se generan ahí cosas que con el stock previo es relativamente fácil subsanar. Digamos que prácticamente no hay desabasto, y entonces llama la atención que muchos de los estados que han afiliado sus sistemas de salud estatales al INSABI, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Colima y otros, son los que presentan el mayor desabasto. Entonces, a primera vista parece ser que lo peor que puede hacer un estado es vincular su sistema de salud al federal actual, ¿no? Porque lo que había era un sistema de abasto que funcionaba.
el presidente actual llegó diciendo, es que hay corrupción en el sistema. Bueno, eso no tiene nada de particular. En México hay corrupción en prácticamente todas las áreas de la vida pública, lamentablemente. La pregunta es por qué no arreglaron esos problemas de corrupción. Lo que hizo fue, una vez más, desmantelar el sistema. No metió a la cárcel a nadie, por cierto. Es decir, se denunció la corrupción y se hizo un escándalo y se desmanteló el sistema, pero no se dictaron cargos a ningún presunto corrupto. Simplemente se desbarató lo que había y pues, no supo qué hacer, ¿no? Pues cuando uno va a desmantelar un sistema logístico tan complejo, del que depende en vida, pues antes de desmantelarlo debería tener una mínima idea de con qué lo va a sustituir. Y aquí no la hubo, ¿no? Se creó, como ya hemos dicho y se ha repetido hasta el cansancio, un membrete, un cascarón que se llamó Insabi, al final, cuando vino la desesperación porque no había manera de paliar el desabasto, dijeron, bueno, que lo haga el ejército, ¿no? Es ya una solución para todas las cosas. Pero bueno, se olvidó que había ciertos medicamentos, vacunas, por ejemplo, y otros biológicos, pues que requieren cadena de frío para poder ser surtidos, etcétera, 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 ¿no? Lo que tenemos hoy en día es un sistema de desabasto precario, parchado, mal armado de última hora, con promesas francamente ridículas, que esto por arte de magia se va a convertir en un sistema de salud funcional, incluso tipo escandinavo. Pero lo que tenemos al día de hoy es un problema brutal de cuellos de botella en el abasto, agravados, como decía al principio, por una situación global de desarticulación de cadenas productivas y de desfases entre demanda y oferta por pandemia, guerra y demás. Claro, digo que bien lo expones. La verdad es que no exageramos cuando hablamos de una crisis en el sistema de salud público de nuestro país. Y estos ofrecimientos que hace el presidente de que vamos a estar como Dinamarca, en cuestión de meses más, ¿lo crees factible? ¿Se puede recomponer el sistema de salud con esta rapidez? Si ha llevado años que llegue a este momento de falta de eficiencia en el servicio. Es una broma cruel, Marcela. O sea, no hay manera que en el tiempo que le queda a esta administración vaya a recomponer lo que esta misma administración desarticuló. A ver, quiero insistir mucho en que el sistema de salud mexicano estaba muy lejos de ser el ideal. Es decir, pero sí había habido avances muy notables en la cobertura, sobre todo de la población, que por estas ideas absurdas de hace muchas décadas había dejado a prácticamente la mitad de la población mexicana sin acceso a ningún tipo de sistema de salud público. El otro problema es que es un sistema pues de origen muy parchado, ¿no? Tienes el IMSS, tienes el ISSSTE, tienes Pemex, Sedena. Luego tienes algunos sistemas estatales variopintos, ¿no? De distintos resultados y metodologías. Y luego un sistema privado también bastante desvinculado del público. Y ahora tienes consultorios de farmacias un mosaico ahí muy disparejo de sistemas que se traslapan y que mira, hay un dato que a mí me llamó mucho la atención. Durante el año pasado, 2021, de todas las personas que se atendieron en el sector privado, sea laboratorio de análisis clínico, hospital, consultorio o demás, de todas esas personas, el 54% eran derechohabientes de algún sistema público. Pero entonces es un gasto doble, porque tú haces una contribución de alguna manera a tu seguridad Pues sí, social. pero si te van a dar una cita 3 meses después, pues digo, primero que llegues 3 meses después, ¿no? Entonces, fíjate cómo tenemos este absurdo en que, por un lado, tienes falta de cobertura, es decir, gente que no tiene acceso a ningún sistema de salud, y otras personas que, siendo derechohabientes de algún sistema de salud público, prefieren usar el gasto de bolsillo de ir al sector privado. Entonces, esto es un desastre. El sector privado debería atender única y exclusivamente a las personas que tienen los recursos para poderse atender en términos más confortables, por así decirlo, o más inmediatos o más cercanos, ¿no?
debería ser un complemento de un sistema de salud pública suficiente para atender sobre todo a las personas que definitivamente no tienen los medios de atenderse privado. Ya hemos escuchado muchas veces cuánto es el gasto de bolsillo, cómo ha subido en México, la tragedia que implica los gastos catastróficos, con los costos que tiene la salud el sector privado. Bueno, pues lo que hemos ido haciendo es involucionar en el sistema de salud público en vez de ir siguiendo la tendencia que llevaba a un aumento en la cobertura. Y esto pues es una tragedia. Y decir que vamos a tener un sistema escandinavo, francamente, es una burla a la población. Uh-huh. Sí, y a todo esto súmale también el encarecimiento de los seguros de gastos médicos mayores, que bueno, prohibitivos. La verdad es que se ha convertido en un predicamento, porque pero también dices, es que, y si no, ¿cómo le hago frente a una enfermedad? Porque ahora resulta que trabajas para cubrir las enfermedades, Memo. Es impresionante. Solo el 8% de la población tiene un seguro médico privado. Claro. O sea, es nada, es caro, es un complemento, pero del otro lado tienes un sistema de salud público pues, que es una coladera, pues. O sea, tienes demasiados desabastos, demasiadas faltas de cobertura, demasiados traslates y un sistema bastante amateur de prueba y error. El único problema con este sistema de prueba y error es que en el error se van muchos muertos, ¿no? Uh-huh. Y luego termino nada más con otra tragedia. Tenemos un Consejo de Salubridad General con poderes constitucionales diseñado para emergencias sanitarias, que la primera que se presentó en su historia no fue utilizado. El Consejo de Salubridad General fue tirado a la basura, hecho a un lado, dejado acéfalo, y se pasó toda la responsabilidad de la pandemia a la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud, lo cual es incomprensible, ya sin juzgar sobre el desempeño del titular, ¿no? López-Gatell. No se hace uso de las herramientas previstas institucionalmente para hacer frente a este tipo de situaciones. Claro. Y pues eso pues es absurdo, ¿no? Revela un gobierno totalmente amateur. Claro. Oye, y acá nos dicen, es que no nada más hablen de las medicinas, hablen de los estudios, por ejemplo, una tomografía o algún otro de los estudios que es tan difícil en conseguir en el seguro, pues. Uh-huh. Bueno, pues ahí volvemos otra vez, la presión se va sobre el sector privado, cuando el sector privado no es el responsable primario de la atención de la salud de las personas, sobre todo de las personas que batallan para pagar este acceso. El sector público debería tener suficiencia de atención desde el diagnóstico hasta la terapia y la rehabilitación, hasta la cura, ¿no? O en su caso, y lo digo sin ninguna ironía, bueno, también debería haber un sistema público funerario, ¿no? Sobre todo para el caso de cosas como la pandemia. El caso es que no lo tenemos, el caso es que, como bien señalabas tú, la gente se ve obligada a recurrir al sector privado y al gasto de bolsillo, aún siendo derechohabiente, pues porque el sistema de salud no responde, ya no digamos oportunamente, a veces ni siquiera responde del todo, ¿no? Uh-huh. Memo, bueno, pues esta es nuestra triste realidad. Y hay que tener muy clara cuál es la realidad para poder transformarla. Transformarla en serio, ¿no? Y que realmente tengamos los mexicanos una oportunidad de sentirnos seguros y confiados. Sí, claro. Ante esto, pues lo único que es prevención, cuidar la salud, procurar en la medida de lo posible, de lo que esté en nuestras manos, no enfermarnos, cuidar a las personas muy jóvenes, a los pequeños, a las personas mayores, cuidarse uno mismo, y pues suerte con la atención en el sector público, si es que hay acceso. Muy bien. Pues, Guillermo, ha sido un verdadero gusto poder conversar contigo, escuchar tus opiniones y, bueno, estaremos molestándote sin duda alguna. Siempre un placer, Marcela, Arturo, Manuel, muchísimas gracias a ustedes y muy feliz año para ustedes y para todo el auditorio. Igualmente, un abrazo grande. Guillermo. Gracias, Guillermo Maínez Gil estuvo con nosotros. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Q 91.1 F.